Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de espionaje legal e ilegal, que es Miguel Ángel Tomá, ex jefe de la CIDE. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Muy buen día. Bueno, hay que ir por partes, ¿no? Primero, audios que fueron difundidos dentro de la Casa Rosada, o que alguien puso un micrófono, o que alguien puso un teléfono, ¿no? ¿Es espionaje ilegal? A ver, más que antes de definirlo como legal o ilegal, Mariano, Sí, el problema acá es de seguridad. claro. Este es el dato central. No puede ser que haya una filtración de un audio que se tomó en la Casa Rosada, que vulneró todos los principios de reserva que implica el trabajo nada más ni nada menos que en la sede formal del Poder Ejecutivo, Ujú. ¿sí? Que además trascendió, que además alguien lo sacó, alguien se lo dio a un tercero, que además lo publicó. Bueno, es imposible aceptar esto, porque no solamente tiene implicancias internas, Mariano. ¿Qué pasa con el resto de los países? Cuando un embajador va a la Casa Rosada, cuando un secretario de Estado de otro país va a hablar a la Casa Rosada, ¿qué seguridad y qué garantía tiene de que no le estén grabando si se trata de una cuestión reservada, de una cuestión de Estado? Es Ujú. decir, esto hace a la imagen y a la credibilidad y confiabilidad de la Argentina. Entonces acá lo primero que hay que decir es que han fallado los mecanismos de seguridad. Gobierne Milei, gobierne Dualde, gobierne Menem, gobierne de la Rúa o Cristina Fernández, no importa. El dato es que la Argentina pierde credibilidad cuando se producen este tipo de cuestiones que vulneran mecanismos de seguridad que tienen que ser invulnerables en cualquier Estado. Bueno, Entonces, pero si se vulnera eso, quiere decir que hay una ilegalidad de por medio. absolutamente, Hay alguien que absolutamente. cometió un hecho ilegal. Sí, desde ya, Mariano, por Ujú. supuesto. Pero por Claro. eso digo, lo primero es el tema de la seguridad. Este es el dato más grave, estructuralmente más grave. Bueno, Y, ahora y- vamos concretamente a eso. no, ¿y quién pudo haber escuchado esto? ¿Tiene que ser alguien de adentro o puede haber sido algún agente de espionaje ruso, venezolano No, a ver, independientemente de quién lo publicó y qué instrumentación se hizo de eso, el dato es muy simple. Esa es una grabación que se ha hecho con un equipo muy elemental, porque es muy mala la grabación, de Ujú. alguien que estuvo en una reunión, que fue autorizado a ingresar a esa reunión. Mariano, vos has estado como corresponsal en medios importantes y ahora por tu tarea, vos sabés que ingresar a la Casa Rosada no es fácil. No, Te claro. tiene que autorizar a alguien, tenés que dejar todos tus datos, pasás por un escáner para ver si no traes algún tipo de material peligroso. Claro. Entonces, si el día 29 de agosto es lo que se señala, donde se produce la grabación y la posterior filtración, es muy simple, hay que buscar todos los que ingresaron ese día y quién les dio la autorización. Y ahí vos acotaste totalmente el universo para saber en dónde investigar y en quién puede ser el responsable de esa filtración. Pero, perdón, Miguel, ¿la grabación se produjo el 29 de agosto o se filtró? El viernes 29 de agosto se filtró. ¿Había sido ese mismo día la grabación? Me baso en lo que dice el mamarracho del juez Marañuelo, Ajá. porque lo que prohíbe es la difusión de grabaciones obtenidas el 29 de agosto en la Casa de Gobierno. O sea que si alguien la publica y dice, no, esta es del 28, no entra dentro de la cautelar que otorgó esta persona. Realmente estamos viendo un mamarracho tras de otro, ¿no? Claro, sí, es todo muy confuso, está todo muy disparado, porque Claro. yo no creo que el mismo día que se grabó hayan difundido. A lo mejor se refería a que obtuvieron el audio el día 29 los periodistas, pero el audio tiene que ser de antes. Pero además Karina Milei tiene que saber con quién estaba hablando, quiénes eran sus interlocutores. Obviamente, por eso digo, no es tan difícil establecer quiénes fueron. Pero vuelvo al tema central, que es la Ujú. inseguridad, que es la vulneración de todos los niveles de seguridad, nada más ni nada menos que en la Casa Rosada. No, Esto esto está es clarísimo. inusitado, Claro. inusitado. Ahora también puede ser que alguien del equipo de ella haya grabado la conversación
y alguien que pinchó el teléfono de esa persona del equipo haya obtenido el audio ilegalmente, ¿no? Es decir, hay aparatos... Es muy sofisticado todo eso. Hay evidentemente habido alguien... A ver, con un smartphone, con un celular de última generación, vos conectás la grabación y tenés rápidamente la obtención. Además de una grabación bastante poco legible, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces queda claro que fue en el contexto de una charla, porque aparecen voces, en fin, me da la sensación de que alguien grabó y se lo dio a una tercera persona. Lo mismo que el caso de Españolo, que alguien lo grabó estando charlando, porque aparecen voces, aparecen ruidos de tazas, aparece el ruido de un bar de fondo, y Españolo hablando de Karina, de Lule Menem, de las coimas, de la suizo-argentina y demás. Eso también pudo haber sido alguien que estaba conversando con Diego Españolo, que tendrá que decir Diego Españolo en la justicia con quien estaba conversando, así como Karina Milei debería de decirlo. Esa es la grabación con un interlocutor. Claro. No es un... Evidentemente con quien estaba hablando apretó el botoncito del smartphone y grabó la conversación. Uh-huh. Y son conversaciones que tienen de larga data, además. Claro. Porque son sucesivas y de largo tiempo atrás. Entonces, evidentemente estamos... A ver, vamos por parte, Mariano. Sí. Estamos frente a una brutal interna. Sí, claro. Entonces, no hay que buscar grandes conspiraciones, independientemente que después sí puede haber utilización por parte de agentes que realmente tienen una confrontación con este gobierno. Uh-huh. ¿Viste? A ver, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que en el caso de Pagano, su esposo está vinculado a Venezuela, a Cuba, ha tenido acciones, digamos, de tipo bastante graves, como por ejemplo ponerle los defensores al avión venezolano-iraní que ingresó ilegalmente a la Argentina, con esa tripulación de venezolanos y conducida por nada más ni nada menos que un piloto de la Fuerza del Quds. Claro. Me parece que ahí también hay toda una línea a investigar, pero en todo caso, la línea a investigar de la explotación que se hizo de grabaciones que vienen de otra vía, que es de la de un interlocutor. Me parece que por ese lado tiene que empezar a analizarse la cuestión. Exactamente, y puede haber habido algún otro actor de la CIDE, kirchnerista. Algunos señalaban que podía haber actores del espionaje kirchnerista o del viejo espionaje relacionados con Rodolfo Teilade o con Fernando Pocino, que hayan hecho este tipo de grabaciones. ¿Puede ocurrir algo de eso? Frente al no esclarecimiento de la situación, toda conjetura es posible, Mariano. Uh-huh. Es decir, frente a la confusión, a la cantidad enorme de opiniones, etcétera, y frente a la no definición clara de una investigación que determine quién fue el autor y cómo fue la filtración, toda conjetura es válida y lo único que genera es más confusión. Claro. Yo no descarto ninguna hipótesis, pero me parece que esto fundamentalmente tiene que ser un llamado de atención para el gobierno a la hora de nombrar sus funcionarios o de armar las listas de lo que corresponden a las elecciones, porque uh-huh. A ver, a Españolo no lo nombró el enemigo, no. A la diputada Pagano, que es un ariete en todo esto, no vino en la lista de la libertad del kirchnerismo. Uh-huh. Entonces me parece que este mecanismo de nombramiento aluvional de personas que son conocidas porque son vedettes, porque son lo que sea, y bueno, me parece que termina luego en este desaguisado. Me parece que esto es lo que tiene que reflexionar en serio el gobierno, porque, bueno, si no tiene que pagar estas consecuencias, y esto es grave, y no lo digo como una crítica, Mariano, lo digo como una reflexión para que se piense
la responsabilidad que se tiene al momento de nombrar funcionarios o de armar listas electorales. Marcela Pagano ayer culpó en el programa de C5N, en Duro de Omar, criticó o culpó a José Luis Vila y a Guillermo Franco por tener a José Luis Vila, que es un ex agente también de la época del kirchnerismo y también fue funcionario de Macri, vinculado al radicalismo, al Cotino Siglia y demás, y lo culpa a Vila de haber sido el autor o el artífice de alguna de esas filtraciones. ¿Puede ser? También fue funcionario de la Secretaría cuando yo fui secretario de Inteligencia. Ajá. O sea, ay, ¿qué concepto tenés de él? Por eso, José Luis tiene una larga carrera en la estructura de inteligencia. Es un profesional del área que un día dejó de trabajar para la Secretaría de Inteligencia y fue nombrado por Guillermo Franco en la jefatura de gabinete. Ahora, el hecho de haber sido un hombre de la inteligencia, eso no significa que tenga actividad de inteligencia en esta nueva función. Realmente me parece que es todo es el mismo intento, ¿no? Además, qué casualidad en C5N, dicho por Pagano, el intento de echar las culpas afuera, pero me parece que hay que mirar más bien para el otro lado, ¿no? Claro, ¿el otro lado quién es? ¿Adentro del gobierno o adentro del gobierno kirchnerismo? Adentro del gobierno y de los que terminaron enfrentando al gobierno, porque trajeron a cualquiera en sus propias listas. Claro. Esto es lo que me refiero. Exacto, está bien, entiendo. Bueno, muchos peronistas vinieron, muchos peronistas acá y peronistas masistas y de toda la haya, ¿no? Vinieron en las listas del gobierno y fueron funcionarios finalmente después también del gobierno de Javier Milei. Bueno, mira, en Fidel Castro, personaje nefasto si los hay, decía algo que es interesante, ¿no?, para aplicar en este momento. Dice, cuando se produce un proceso revolucionario, disruptivo, todos los delincuentes se suman, lo cual no quiere decir que todos los revolucionarios sean delincuentes. Claro. Bueno, cuando se producen situaciones de crisis se empiezan a dividir las aguas y los delincuentes empiezan a aparecer. Ahí están. Claro. No entraron por convicción, no entraron por pertenencia, no entraron por adhesión moral e ideológica a un espacio. Entraron para medrar. Y cuando ven que no les dan lo que quieren, bueno, terminan enfrentando. Empiezan a conspirar entre ellos, claro. Pero por supuesto, y ahí tenés los resultados, Mariano. Exactamente, coincido con esa apreciación. Es más, dije algo muy parecido hoy temprano en Twitter, que digo, por eso desde adentro a ex espías y a gente del peronismo, que ante la crisis interna, Menem, Karina actúan como el alacrán, te matan en el medio del río. Ahora te das cuenta por qué criticamos tanto el origen de la Libertad Avanza, armada y financiada por altos peronistas para quitarle votos en 2023 a Juntos por el Cambio, y finalmente se le fue de las manos. Ahora están conspirando entre ellos, la interna la tienen adentro. ¿Coincidís con esto? Sí, lamentablemente el proceso diría de deterioro de la imagen del gobierno se ha producido sustancialmente por la propia interna. Claro, exacto. Consecuentemente, digo, me parece, por eso digo que la reflexión para mí en esto tiene dos grandes elementos. Uno es la seguridad, como te acabo de señalar. ¿No? Se tienen que poner de acuerdo, no lo pueden llevar el presidente a una caravana, subirlo a una pick-up que ni siquiera tenía un barral donde poder agarrarse si tenía que frenar o acelerar. Sí, totalmente. Es una cosa, realmente yo lo veía eso y dije, pero ¿cómo puede ser que al presidente lo sometan a semejante riesgo? Ni que hablar de no haber hecho un ambiental previo por donde ir a caminar, etcétera, etcétera. Pero exacto, bueno, ¿cómo se llama? La avanzada, como se dice en seguridad presidencial. No hicieron una avanzada para determinar cómo era el recorrido del presidente. Claro, el tercer anillo de seguridad. Pero bueno, independientemente de eso, tampoco se tomaron las medidas para evitar este tipo de filtraciones en la Casa Rosada. Exacto. Y además, acá tenés el escándalo producido ¿por quién? Por propia tropa. Porque, insisto, el Pañuelo no lo nombró el enemigo. Claro. El Pagano no vino en las listas del enemigo. Claro. Entonces, exacto. Muchachos, lo que tiene que hacer el gobierno es pensar a la hora de definir listas o poner funcionarios, primero que conozcan en la materia, no sean improvisados,
entonces no tiene los problemas que estamos señalando, y segundo, que tenga la seriedad suficiente como para cumplir su tarea lealmente. Si no se cumplen estos dos elementos, y estamos mal, ¿eh? Miguel Ángel Toma, muchas gracias por estos minutos y seguimos en contacto, ¿eh? Gracias, Mariano, un abrazo. Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDE, pasaba por unas cuantas verdades.